Daniel Divinsky nació en Buenos Aires en 1942 y aunque se recibió de abogado con honores, dejó la profesión para convertirse en uno de los principales editores de nuestro país. En 1966 fundó Ediciones de la Flor, una editorial con más de 600 títulos publicados que van de la narrativa al ensayo, la dramaturgia y la literatura infantil a las obras de novela y humor gráficos. De la Flor ha publicado Mafalda y todos los trabajos de Quino. Contó con las obras de Fontana Rosa desde sus comienzos, como también con títulos de Caloi, Rep, Liniers, Gustavo Sala, Alberto Montt, Griselda Gambaro, Vinicius de Moraes, John Berger y la obra completa de Rodolfo Walsh. Como pocas editoriales, De la Flor sigue siendo atendida por sus dueños originales, goza del cariño y respeto de sus autores y colegas y recibió distinciones a la trayectoria de parte del Senado de la Nación, el Premio Conex y Premio Arnaldo Orfila Reynal en la Feria del Libro de Guadalajara, entre otros. Señoras y señores, con nosotros, Daniel Divinsky. Hola Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Daniel, la primera imagen que me viene a la mente es en la Feria del Libro, el stand de Ediciones de la Flor, uno de los más concurridos siempre. Siempre hay cola, hay interés. ¿Cuál es la razón? Bueno, primero un poco de historia del stand. La Feria del Libro está cumpliendo este año 40 años. Nosotros estamos presentes no solo desde la primera que se hizo en un lugar cubierto, que fue el predio municipal de exposiciones ahí al lado de Derecho, sino en algunas callejeras que fueron previas. O sea que somos ferieros de alma, porque es el único contacto que tiene el editor con el público realmente. Cuando fuimos a ver el predio municipal de exposiciones antes de la primera feria, estamos hablando de hace muchos años, hace 41 años, el piso era de unos baldosones que estaban llenos de manchas de aceite porque había exposiciones industriales y entonces casi un requisito ineludible era hacer una tarima, alfombrar para poner un stand más o menos decente. No teníamos plata para cubrir eso. Entonces dijimos, ¿a qué se parece esto con adoquines y con manchas de aceite? A la calle. ¿Y qué hay en la calle? Kioscos. Entonces decidimos alquilar un kiosco de diarios. Fue una aventura, pero que realmente contada ahora es graciosa, pero en el momento era para suicidarse. Fuimos a una fábrica de kioscos que se llama Los Celtas, de unos señores gallegos, como muy su nombre conocido, indica. Sí. Vimos varios preciosos y dijeron, no, pero nosotros no los alquilamos, los vendemos. Digo, no, nos vamos a comprar un kiosco por 3 semanas. Entonces finalmente dijeron, no, les podemos alquilar uno de los que devuelven, que están bastante rotos, que los devuelven para arreglar, ustedes lo calafatean un poco. Bueno, finalmente alquilé un kiosco enorme. Pero aparte, era la feria inmediatamente después de Carnaval y Los Celtas cerraban por el Carnaval. Entonces hubo que cargar ese monstruo que parecía un tranvía en un camión, descargarlo en un guardamuebles que había en la calle Sarmiento, que ahora es un salón de baile que se llama La Argentina, pero en aquel momento era un guardamuebles. Ha sido milonga, una milonga importante. Exactamente. Y después, el día que se pudo instalar la feria, llevarlo, arrastrarlo con unos 18 criques de autos, porque no tenían ruedas ni nada, estaban destinados para ser descargados en la calle, al lado del lugar donde estaban. Bueno, esa fue la historia del kiosco de la Flor durante muchísimos años. Después nos fue yendo bastante mejor y convertimos el stand en la imitación más arquitectónica de un kiosco, pero sigue teniendo ese espíritu. Entonces, esa es un poco la parte formal. Es decir, la gente se acerca porque se acerca a una cosa que no parece una librería, que no parece un mostrador, que está totalmente relacionada con aquello con lo que está en contacto en la calle. Y después, bueno, claro, obvio, los libros y los autores. Yo nunca hablo de mí, pero me das pie para un pequeño reconocimiento a un kiosquero, cuyo nombre desconozco, que en el año 1972, después de una toma de facultad, me perseguía la policía, a mí a varios, y a mí me salvó el kiosquero, que me dijo, acá, pibe, acá. Me pude tirar detrás de las revistas y me salvó. Así que me diste pie para recordarlo. Bueno, siempre se puede decir que la prensa te protegió, lo cual daría una idea de lo contrario de lo que pasa. Yo creo que me protegía más las revistas de Mafalda, porque la prensa, si mal no recuerdo, en aquel momento no decía nada de la existencia de una dictadura. Sospecho. Hablabas de los kioscos.
¿Qué lugar ocupan en la venta de libros los kioscos? ¿Siguen teniendo una importancia? Importantísima. Yo acabo de hablar en el Salón del Libro de París sobre la cantidad de librerías que hay en la Argentina, que de acuerdo a una estadística bastante seria son unas 2.556, que bastante, las que son propiamente librerías o papelerías escolares que también venden libros, no solo de texto. Pero la venta a través de los kioscos es sumamente importante, no para todos los libros, pero para ciertos libros. Y ese es un fenómeno que se da solamente en la Argentina, principalmente en Buenos Aires, y en Roma, donde hay unos kioscos enormes, especialmente en Vía Véneto, que venden libros. No pasa en otros países del mundo. Los kioscos de periódicos y revistas venden diarios y revistas. Y tienen un sistema de distribución totalmente diferente, porque hay la distribución centralizada por lo que llaman la playa, que es donde se entregan las revistas y los diarios, que es una distribución genérica. Y para los libros eso no sirve, porque no se manda la misma cantidad de libros según la ubicación geográfica del kiosco. Pero desde el comienzo, es decir, cuando empezó a salir Mafalda con el sello de la Flor, que fue en el año 1967, es decir, en el año 1970, perdón, las tiradas iniciales eran de 200.000 ejemplares, una cifra que ahora es impensable para ningún libro, ni siquiera el más superventas de los superventas tiene una tirada inicial de esa cantidad de ejemplares. Y los distribuidores de kioscos, que eran en general pequeños empresarios cuentapropistas, retiraban con una orden que mandaba la editorial en el taller de encuadernación directamente, todos a la misma hora, para evitar desigualdades en la corrida por el reparto. Es decir, los diarieros por Florida y por Cabildo voceaban, salió la nueva Mafalda, cosa que realmente recuerdo con nostalgia. Y entonces, en algún momento, un distribuidor me llama a mi casa a la noche diciendo, aparecieron ejemplares de Mafalda por Belgrano. ¿Qué pasó? Uno de los repartidores había sobornado al cuidador de la encuadernación para llevarse los libros antes de los demás. O sea que ese tipo de picaresca criolla funcionó también en los primeros tiempos de Mafalda. Es una profesión la tuya muy particular, que uno se pregunta, ¿son industriales, son comerciantes y son creativos? ¿Cuál de los tres elementos para vos es decisivo en tu profesión? Creo que la palabra editor debe ser definida de muy diversas maneras. Una cosa es ser director editorial de un gran grupo transnacional, donde allí exclusivamente lo que impera es el mercadeo, la investigación previa de mercado y jugar a lo seguro. Y otra es ser editores, como somos muchos en la Argentina, felizmente, medianos y chicos, autónomos, que decidimos a nuestra propia cuenta y riesgo, es decir, nos jugamos nuestro pan cotidiano con el éxito de nuestros libros. Es la única profesión ejercida de esta forma en la cual se decide la fabricación de un producto que a veces se sabe que no se va a vender, pero que igual hay que hacerlo. Esto no es heroísmo, porque si fuera así, las editoriales no durarían nada. Es compensar con las fichas, entre comillas, seguras, los libros que seguramente se van a vender mucho, dar la posibilidad a otros que no se venderían tanto, pero que uno tiene ganas de hacer. Esto no creo que pase en ninguna otra profesión. ¿Ahora eso lo hacen todos los editores o lo hace Daniel Libiski? No, en absoluto tengo el monopolio de la idea. Hay no menos de 40 editoriales profesionales, no bonsai, no miniaturas, medianas y chicas, que son manejadas por sus propios dueños y que tienen ese mismo criterio de riesgo y que hacen cosas maravillosas. En general, bueno, son famosos los escritores, son famosos quienes se dedican al magnífico género de la caricatura, de quienes como Fontana Rosa han transitado literatura y humor. ¿Cuál es la razón por la cual vos sos tan famoso y además tan querido en el medio? Bueno, si yo te contestara, incurriría en una pedantería insoportable. Tengo que decir, no, es mentira, no es así. No, pero es así, yo creo, lo aseguro. O sea, realmente uno no... mira, te voy a contar algo que no sé si lo escuchaste. Una vez leí que se decía que Napoleón, de no ser famoso por haber conquistado Europa, debería hacerlo por haber fusilado a un editor. O sea que los editores no han tenido siempre buena fama. Se refería a un editor de diarios y seguramente se referiría a algún editor, tengo entendido que un editor de Prusia, y era parte, bueno, fue parte de la represión que Napoleón ejerció. Pero eso se ha usado muchas veces para hablar, yo vengo del cine, donde eso es transferible a los distribuidores.
No, y hay una famosa diatriba de Salgari contra los editores que se lucraron con su sangre y demás, y después algún famoso artículo de Osvaldo Soriano, donde se refería a editores piratas, escritores corsarios, que motivó una polémica que se llevó páginas y páginas de La Opinión, del diario La Opinión en su momento, pero eso es otra historia. Creo que la editorial, como sabés, tiene dos propietarios, Cookie Miller y yo. Los dos tenemos un trato personal con los autores. El negro Fontana Rosa decía, y está grabado, que él sentía que la ventaja de publicar en De la Flor era que él llamaba por teléfono y hablaba con los dueños, que no le atendía una secretaria que le preguntaba por qué asunto es. Y en estos días, que para la feria va a aparecer un libro de Alberto Montt, un humorista chileno, estamos discutiendo con él algunos términos de los chistes, si se van a entender aquí, si son solamente chilenismos y demás. O sea que hay una atención personalizada, por un lado. Por otro lado, es privilegiar el pago de los derechos de autor, porque siempre Raymond Chandler en una de sus cartas decía que odiaba a los editores a los cuales les iba a hablar de derechos de autor, de pagos, y terminaban hablándole de literatura. Nosotros cuando hay que hablar de literatura hablamos de literatura, claro, pero cuando hay que hablar de pesos argentinos hablamos de eso. Y se respetaron tanto las liquidaciones de los derechos que, como sabés, tanto Cookie Miller como yo estuvimos presos 127 días a disposición del Poder Ejecutivo durante la dictadura. Después estuvimos exiliados 6 años en Venezuela. La editorial la manejó una mujer maravillosa, que era en ese momento mi suegra, Elisa Miller, que la mantuvo a flote y nos la entregó 0 kilómetros cuando volvimos al país. Y en todo ese lapso, bastante extraordinario de haber estado presos y en el exilio, los escritores siguieron cobrando, los autores siguieron cobrando sus derechos puntualmente. Es decir, hubo una fidelidad afectuosa que hizo que ni Quine ni Fontana Rosa, que tenían decenas de ofertas de otras editoriales, no se fueran. Pero al mismo tiempo también esa fidelidad era retribuida con un respeto religioso por el pago de sus derechos. Es una parte de la que generalmente no se habla. Es decir, se habla legítimamente de literatura, pero también existe el trabajo del autor, que es la creación, y su retribución, que es el pago de derechos. Creo que mi abuelo decía, me cuenta mi madre, casi no lo conocí, que ya que somos amigos, firmemos. Muy bueno, no lo conocía. Es una buena manera de consolidar la amistad. Creo también que, bueno, para evitarte el autoenjundio, me parece que bastaría decir que se puede hablar de un afecto de quienes, bueno, sin duda son ejemplares, que te quiera o que te aprecie Fontana Rosa, que hayan confiado en vos, Quino, Caloi, para nombrar algunos, ¿no? Rep. Y no te olvides de Walsh. Y Rodolfo Walsh. Es decir, la relación con Rodolfo fue una relación afectuosa, sajona, porque él era muy, muy irlandés en su aspecto, es decir, no era de estar repartiendo abrazos y sonrisas, pero había un afecto profundo, y hemos reivindicado, Cookie y yo, en cada momento, que es el único autor que al tiempo de firmar el contrato de edición de Operación Masacre, que había tenido algunas ediciones anteriores, exigió en el contrato que se fijara el precio de venta muy bajo, porque él quería que el libro fuera accesible a la mayor cantidad de gente posible. Es decir, sin referirme concretamente a ningún autor, ahora buena parte de los autores pretenden que el libro tenga el precio más alto posible para que sus derechos sean más sustanciosos. No todos, aclaremos, pero el caso de Rodolfo, que pidió que se fijara el precio, incluso hubo una exposición en algún momento en la librería de Fondo de Cultura Económica, donde está el contrato, donde del año 1970 o 71, donde se establece que el precio del libro no podrá ser superior a 10 pesos moneda nacional. Vaya a saber cuánto era eso. Eso con Rodolfo lo estableciste. Claro, claro. ¿Y también con su hija luego mantuvo el criterio? Bueno, no se siguió fijando ese criterio, pero lo mantuvimos en la editorial. Si ves la lista de precios de la editorial, Operación Masacre siempre está a un 50-60% del precio de los libros de igual cantidad de páginas. Es decir, lo respetamos como una especie de compromiso permanente no escrito con la memoria de Rodolfo. ¿Vos lo conociste a Rodolfo? ¿Vos lo trataste? Lo traté, es decir, no fuimos amigos íntimos porque él creo que era muy reservado, es decir, no creo, era muy reservado. Pasó un fin de año histórico en nuestra casa, ya cuando la situación estaba bastante dura, con Lilia, quien era su compañera en ese momento. Lo conocíamos de la librería de Jorge Álvarez en la calle Talcahuano, que era un lugar de reunión de toda la
élite intelectual progresista, digamos, en un espectro muy amplio. Es decir, estabas allí y caía a tomar un café David Viñas, o caía Rodolfo, o Ricardo Piglia, que era un jovencito que prometía. Álvarez tuvo la audacia de publicar una cantidad de autores jóvenes que eran totalmente desconocidos, con portadas con tapas diseñadas con gráficos excelentes, y creó lo que era la primera vez que sucedía en el país, que es que los lectores, los compradores de libros, para decirlo más comercialmente, seguían los libros que publicaba su editorial. Esto después se continuó un poco en La Flor, pero en aquel momento era muy, muy innovador, en la década del 60. Es decir, publicó primeros libros de Ricardo Piglia, de Vicente Batista, de Liliana Hecker, y me estoy olvidando de varios otros. ¿Cuántos libros llevas publicados? Son aproximadamente unos 750, una cosa así. ¿Y autores estimados? Un poco menos. Menos, porque hay muchos autores con muchos libros. Del Negro Fontana Rosa publicamos como 50 libros. De Quino unos 30 o 40. Así que hay autores muy, muy prolíficos. Y lo de David Viñas tiene sentido porque lo conocí en la librería de Álvarez. El otro día tuve que ir a una mediación judicial por un paquete de libros que se había perdido, y fui a comer solo a Edelweiss y miré la mesa que antes daba a esa cervecería que está en la calle Libertad y Corrientes, una mesa que estaba frente a lo que antes era una ventana, donde con un grupo de amigos, mi socio original de la editorial, que era un abogado, y Piri Lugones, que se presentaba siempre como nieta del poeta e hija del torturador, porque su padre fue el comisario Polo Lugones, el desafortunado inventor de la picana eléctrica. Estamos buscando el título para el primer libro de la editorial, que lo había armado con mi socio, y era una colección de textos relativos a Buenos Aires, desde la frase de Ulrico Schmid, el cronista que vino con Pedro de Mendoza, que decía, y fundaron una ciudad que se llamó Buenos Aires, hasta cuentos actuales. Wolf nos había dado un cuento inédito, Cortázar nos autorizó un texto inédito. Era un rejunte, pero muy criterioso. ¿Editaste a Ulrico Schmid? No, era solo una frase. Una frase. Una sola frase. No pagas derecho de autor con eso. No, seguro. Y estábamos buscando el título del libro, y pasó David con su aire de aquel momento, que era imponente, un tipo alto, fornido, serio, y preguntó qué estábamos haciendo. Le dijimos que estábamos buscando un libro que tenía tales características. Dijo, pero viejo, eso es Buenos Aires de la Fundación a la Angustia. Y ese fue el título del primer libro de la editorial, que salió en 1967. Incluso cuando enterado de esto, David dijo, ¿no quieren que les escriba un cuento para terminarlo? Y escribió el único cuento humorístico que escribió David en su vida, que se llama Buenos Aires, primera capital socialista de Latinoamérica, que es un delirio donde las masas convergen sobre el obelisco cantando canciones de Tejada Gómez. Es decir, es una cosa realmente disparatada y muy divertida. Así que hasta el primer libro tiene una historia peculiar. ¿La editorial decís que en qué año comenzó? Como idea se constituye en 1966. Los primeros libros salen en junio de 1960.